Capítulo 2. Historia. La esclavitud de la memoria. ¡Eureka! ¡Así domesticamos a los dioses!, exclamó en su pensamiento Lucius el escriba. Estaba inclinado sobre su escritorio, rodeado de pergaminos y tintas, redactados prosaicos, rimas infinitas y metodologías científicas, en busca de una recontextualización imperialista de la historia. A cada trazo que esculpía sobre el pergamino, sentía el peso del pasado, como si estuviera luchando contra el olvido de los aciertos. Su misión era clara: preservar la historia, las derrotas rectificadas, capturar en palabras lo que, de otro modo, se perdería en el caos del tiempo. Pero mientras su cálamo rozaba el pergamino, una sombra de duda comenzó a oscurecer su mente. Al alzar la mirada, fijó su atención en la pequeña llama de la lámpara de aceite que ardía frente a él. Esa llama, frágil y solitaria en la vastedad de la oscuridad, lo llevó a recordar algo más antiguo que las palabras, algo más primitivo. En su mente comenzó a imaginarse a sí mismo como nómade, ese hombre antiguo de quien había leído en antiguos mitos, un ser que vivía en un mundo donde no había historia, solo un presente perpetuo y atemorizante. También hizo la contraparte y pensó si era otra olimpiada griega, danzas en vez de ataques, refrito del refrito, una balsa hueca para ir en caza del mito, hasta que un grito interino, sentido como un adoctrinamiento, domesticación cultural colectivo, lo sometió y le cuestionó. ¿Tu punto de vista subjetivo puede ser objetivo? ¿Y vivir sin un lenguaje metafísico que le dé inicio? Lucius cerró los ojos, tratando de ponerse en la piel de nómade, de sentir lo que él sentía. En su visión, estaba solo en un bosque oscuro, rodeado de sombras desconocidas y peligros invisibles. Podía sentir el miedo primigenio que envolvía a nómade, un miedo que nacía del desconocimiento. No había palabras para describir ese terror, solo una sentencia que lo acechaba desde la espesura, desde lo incognoscible. En la mente de nómade, el mundo era un lugar de fuerzas incontrolables y misterios indescifrables. Lucius se imaginaba haciendo pequeñas ofrendas a esas fuerzas, tal como nómade hacía, con la esperanza de apaciguarlas, de encontrar algo de control en un mundo tan vasto y salvaje. En ese momento, Lucius comprendió que nómade no necesitaba palabras, ni historia, ni memoria. Todo lo que tenía era ese presente abrumador, y su único recurso era la veneración, una forma de poder ejercido como herramienta para domesticar lo que no entendía. O si lo entendía, era gracias a la comunicación intersubjetiva colectivizada. Volviendo en sí, Lucius abrió los ojos y se miró las manos manchadas de tinta. De repente, el acto de escribir se sintió distante, artificial, no era sangre. Comprendió que lo que él consideraba historia, evitar las repeticiones de errores, lo que tanto esfuerzo le costaba preservar, era en realidad un intento vano, un intento de capturar y domesticar ese miedo primigenio indómito. Llámalo Dios, llámalo animal al acecho que nómade había presentido. Continuará.